Buen día, nosotras somos el grupo número 8 y nuestro tema es enfermedad de la cabeza amarilla. Historia natural de la enfermedad. Acá tenemos la tríada epidemiológica que está compuesta por agente, huésped y medio ambiente. Cada uno de estos componentes tienen ciertos factores que influyen en el proceso de la enfermedad. En primer lugar, las características del agente, tenemos la estructura. El virus que causa esta enfermedad es género Ocavirus de la familia Roniviridae y orden nidovirales. La infecciosidad de este agente, este virus se replica en el citoplasma de las células infectadas en las que hay abundantes precursores filamentosos largos de la nucleocapsia. La patogenicidad de este agente puede aparecer un nivel alto de infección como consecuencia de un estrés fisiológico, y los tejidos diana de este virus son de origen ectodérmico y mesodérmico. La virulencia de este agente es del periodo de incubación va de 7 a 10 días y la mortalidad puede llegar hasta un 100% luego de 3 a 5 días de los signos clínicos. La inmunogenicidad de este agente, se ha comprobado que este virus puede persistir en los supervivientes a la infección experimental. Especificidad del agente, afecta a camarones y sensibilidad, este virus puede ser inactivado aplicando 60 grados centígrados por 15 minutos y también al tratamiento con cloro a 30 partes por millón. Luego, en las características del huésped, primero tenemos la especie, afecta a los camarones azules, camarón carpintero, langostino jumbo y el camarón patiblanco. En la edad, el langostino jumbo es susceptible a la infección por este virus a partir del estadio PL15. En el sexo, raza y fin zootécnico no hay diferencias de susceptibilidad. Y por último, en las características del medio ambiente, en la parte física tenemos que, como ya había mencionado, este virus puede ser inactivado al aplicar 60 grados centígrados por 15 minutos. Y por otro lado, este virus permanece viable en agua de mar airada hasta por 72 horas. En la parte química del medio ambiente, puede haber un nivel alto de infección por este virus y la enfermedad correspondiente como consecuencia de un estrés fisiológico que se induce por cambios repentinos en el pH o en el oxígeno disuelto. Y por último, como característica del medio ambiente en la parte biológica, no hay intervención de vectores en esta enfermedad. No existe ningún vector conocido del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. Los primeros reportes del virus de la cabeza amarilla fueron de estanque de Peneus monodon en el este de Tailandia entre 1990 y 1991. Para 1992 se movió al sur de Tailandia y fue el causante de una gran mortalidad. El virus de la cabeza amarilla se encuentra en cualquier lugar donde haya Peneus monodon cultivado, incluyendo Tailandia, Taiwán, provincia de China, Indonesia, Malasia, China, Filipinas y Vietnam. Pudo haber sido responsable también del desastre más grande en Taiwán, provincia de China, en 1987. Hoy en día se sabe que el virus de la cabeza amarilla está aún presente en los estanques de cultivo, pero los camarones rara vez presentan signos clínicos, aunque permanecen infectados de forma latente. El virus de la enfermedad de la cabeza amarilla genotipo 1 es uno de los 6 genotipos conocidos del complejo del virus de la cabeza amarilla y es el único agente conocido capaz de causar el virus de la cabeza amarilla. En cuanto a la distribución geográfica, esta enfermedad ha sido reportada en la República Popular de China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam. El virus crónico asociado a las branquias y otros genotipos del complejo de la cabeza amarilla en poblaciones sanas de Peneus monodon han sido descritas en Australia, India, Indonesia, Malasia, Mozambique, Filipinas, Taiwán, Tailandia y Vietnam. En América se considera como una enfermedad exótica ya que no se han reportado brotes y tampoco se ha confirmado su presencia mediante técnicas inmunológicas o moleculares. Aún así se ha reportado la presencia del virus en camarones congelados procedentes de Asia e importados a los Estados Unidos. En el periodo prepatogénico tenemos la tríada epidemiológica en el cual, como se mencionó anteriormente, el agente es el locavirus, el huésped son las diferentes especies de camarones mencionados y el medio ambiente es el agua de mar. En el periodo patogénico podemos decir que esta es una enfermedad que genera una alteración sistémica de origen viral cuyas lesiones van a involucrar a la mayoría de los órganos vitales del camarón. Aquí se pueden ver signos y síntomas en el cual
Se puede mencionar principalmente la coloración amarilla del cefalotórax. Posterior a esto, los camarones van a sufrir anorexia y van a morir por inanición combinada con complicaciones sistémicas a causa de la enfermedad. Eso puede darse incluso en un día. Además pueden presentar palidez corporal, hepatopáncreas amarillo pálido y branquias blanquecinas amarillas o café. El periodo de incubación de la enfermedad es de aproximadamente de 7 a 10 días y se menciona que el factor desencadenante de esta enfermedad será el estrés fisiológico inducido por cambios repentinos en el pH o un oxígeno disuelto. En el periodo postpatogénico tenemos que esta enfermedad en pacientes puede quedar una infección latente, la cual va a representar una principal amenaza para los cultivadores de camarones. Además, esta enfermedad puede llegar a causar el 100% de la mortalidad en un plazo de 3 a 5 días tras la aparición de los signos clínicos. Como paso 1 tenemos la notificación y la detección. Como ya se dijo anteriormente, la enfermedad de cabeza amarilla es una enfermedad de camarones que debe ser notificada a la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, ahora OMSA. Los veterinarios que detecten el caso de la enfermedad de cabeza amarilla deben seguir las pautas nacionales y o locales para la notificación y las pruebas de diagnóstico correspondientes. Sin embargo, esta enfermedad está catalogada como exótica en las Américas y su aparición se consideraría grave para la industria del continente. En nuestro país, la organización que tendría que hacer los trámites para la detección de esta enfermedad sería el MAC, pero ellos, al ser una enfermedad exótica, no cuentan con un manual como tal para seguir estas pautas. Entonces, ellos seguirían por las pautas que están en el manual acuático de la OIE, ahora OMSA. Como paso 2 tenemos criterios de diagnósticos confirmativos. Este se divide en dos, en casos sospechosos y casos confirmados. ¿Cuándo vamos a sospechar que tenemos un brote de esta enfermedad? Vamos a tener la sospecha cuando tengamos mortalidades acumuladas de camarones en estadios juveniles del 100%. Vamos a observar que hay acumulación tanto de alimento como de camarones a la orilla del estanque, y cuando el camarón esté en un estado crítico, que sería la fase aguda, cuando ellos están en el momento de agonía, cuando están moribundos, se van a ver pálidos y se van a ver amarillentos. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de sospecha de la presencia de la enfermedad contra la que se ha constituido el compartimiento, o sea, el lugar donde se encuentran los camarones o los estanques, se suspenderá inmediatamente el estatus sanitario de ausencia de dicha enfermedad. También se va a suspender el estatus zoosanitario del lugar y se notificará a los países importadores, también a los países vecinos, y en cualquier caso la detección de la enfermedad se hará con las instituciones pertinentes, que en este caso de nuestro país serían las instituciones del MAC. Para realizar las muestras, el lugar deberá contar con los servicios de laboratorio designados oficialmente. Todas las pruebas y procedimientos de laboratorio deben atenerse a las recomendaciones del manual acuático de la enfermedad considerada. Como medida de control, se tiene la regulación de importaciones y exportaciones de camarones y sus productos.
En el caso de que sean importaciones de zonas declaradas libres de la enfermedad, la autoridad competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional que aplique a los animales acuáticos extendido por la autoridad competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. Esto para acreditar que los camarones sí provienen de una zona libre de la enfermedad. En cambio, cuando son importaciones de zonas no declaradas libres de esta enfermedad, la autoridad competente del país importador deberá evaluar los riesgos y, si estos se justifican, se hará una entrega directa de la remesa a instalaciones biológicamente seguras, donde permanecerá el resto de su vida continuamente aislada del medio local, y luego se dará tratamiento al agua utilizada para el transporte y a todos los efluentes y despojos de ésta, de modo que se garantice la inactivación del virus. Estas medidas son aplicables tanto para animales vivos que van a ser transformados para el consumo humano, animales vivos que van a ser vendidos directamente para su consumo o animales que están destinados a la alimentación de animales, uso agrícola, farmacéutico o industrial. Respecto a los pasos para la erradicación, estos son similares a los de otros virus en la acuicultura e incluyen la preparación y desinfección de estanques, eliminación de portadores, tratamiento de agua de recambio con cloro con 30 partes por millón del ingrediente activo, filtrado del agua de entrada de los estanques con mallas finas, evitar el uso de alimento fresco, buscar estabilidad de las condiciones ambientales del cultivo, desinfección de los estanques infectados antes del drenaje del agua, monitoreo periódico mediante pruebas de PCR y producción de reproductores y poslarvas libres del virus. Experimentalmente, se han utilizado suplementos alimenticios, inmunoestimulantes y probióticos, pero estos no han producido resultados concluyentes. Para la prevención, hasta el momento no se dispone de vacunas contra el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla y no se ha reportado poblaciones de camarones que sean genéticamente resistentes. En cuanto a las medidas de bioseguridad, en primer momento todo el personal debe haber sido capacitado previamente para llevar a cabo medidas de bioseguridad y por ende realizar una correcta desinfección de equipo, estanque, utensilios, monitoreo de entradas, de todo el equipo y el material, el alimento que se va a ocupar. También es necesario que la semilla debe de ser libre de patógenos específicos, en este caso las poslarvas deben de estar libres del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. También la calidad del agua debe de ser libre de patógenos. Es importante evitar una importación de alimento de origen animal proveniente de países que hayan presentado anteriormente la enfermedad y cuidar otro factor de manejo que es el de la reducción del estrés para minimizar que los camarones sean susceptibles ante la llegada de esta enfermedad. En cuanto a su salud, estos factores ligados a la calidad del agua como el pH, la temperatura y el nivel de oxígeno. En la vigilancia epidemiológica, para la vigilancia pasiva, los operadores están obligados a observar la salud y el comportamiento de los camarones y las mortalidades anormales que haga sospechar que se trata de la enfermedad y hay que notificar de manera inmediata a las autoridades competentes. Para la vigilancia activa se van a ir recolectando datos por medio de notificaciones o alertas de países vecinos y encuestas que se hacen en distintas áreas de producción, en áreas de fuentes de semilla, fuentes de alimento e importación a nivel nacional. También se va a implementar cuarentenas en caso de sospecha o de importación de aquellos países que no han sido declarados libres de la enfermedad. También se realizan muestreos en áreas de laboratorio y producción, analizando con la prueba recomendada para la vigilancia para declarar que hay ausencia de la enfermedad, que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Y luego de esto se debe seguir con el protocolo dependiendo de los resultados para informar que se está libre del patógeno o, de ser positivo,
implementar las medidas de control según el protocolo establecido e informar a las autoridades de salud pecuarias nacionales e internacionales.